Saludos, bienvenidos a nuestro canal de estadística para adultos, donde vemos diferentes metodologías utilizadas en la investigación agropecuaria. En esta oportunidad tenemos el gran honor de compartir con una persona de muchísimo conocimiento en lo que es el área de reproducción animal, el médico veterinario Germán Portillo, que es profesor jubilado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia en la cátedra de reproducción animal. Además, cuenta con una maestría en producción animal de la Facultad de Agronomía de la misma universidad, es decir, de nuestra querida Universidad del Zulia. Y además tiene un PhD que hizo en Estados Unidos en fisiología de la reproducción. Un verdadero placer tenerlo aquí, doctor. Bienvenido. Gracias, igualmente, un placer estar contigo y permitirme pues comunicarme con, con las personas que trabajan en el agro y poder conversar. Excelente. Estoy seguro que este programa va a ser muy bueno, muy satisfactorio, de mucha utilidad y conocimientos para todos nuestros seguidores, nuestros nuevos seguidores y todas las personas que están relacionadas con las ciencias agropecuarias. Lo primero que quería preguntarle, doctor, es que la gente se preocupa mucho por la parte productiva, es decir, le interesa mucho que los animales crezcan más rápido, que produzcan más leche, pero se ha notado, y más que todo en nuestro bello y hermoso país, que la parte reproductiva no la toma muy en cuenta. Quiero que comencemos a hablar un poco de eso. ¿Qué tan importante es la reproducción animal, específicamente hablando en vacunos? Bueno, es sumamente importante. Varios estudios económicos han demostrado que el mayor peso, digamos, la mayor ganancia que se obtiene en una finca es a través de la eficiencia reproductiva. Es decir, eh, la rentabilidad del negocio ganadero, hablando específicamente de vacuno, tiene mucho que ver con la eficiencia reproductiva del rebaño. Excelente, excelente. Es decir, que la reproducción es incluso más importante que la producción, podríamos decirlo de esa manera. Bueno, se ha demostrado que el mayor peso, sería bueno si pudiéramos tener datos, pero bueno, en otro momento quizás, pero se ha demostrado ya varios trabajos en el área económica de las fincas han demostrado que el mayor peso en la rentabilidad del negocio ganadero está en la reproducción animal, más que en la producción de leche, en la producción de carne per se como tal. Entonces, básicamente, la reproducción tiene un impacto altamente significativo en lo que es el beneficio económico al final, que es lo que importa en el emprendimiento ganadero. Ahora, hay una cuestión que también en nuestro bello y hermoso país, Venezuela, no se están llevando registros. Hay muchas ganaderías que ya han empezado a registrar, ya han empezado a acumular información de caracteres productivos, pero no tanto así con los reproductivos. Por supuesto que hay quienes la llevan, pero no estamos hablando de el global de nuestro país. Entonces, dentro de este ámbito de la reproducción, ¿qué registros podemos tomar para medir esa reproducción, esa eficiencia reproductiva en nuestros animales vacunos? ¿Cómo es ese caso, doctor? Explíquenme. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que si no llevamos registros en ningún negocio, y específicamente en el negocio ganadero, pues no podemos evaluar cómo va nuestra producción, cómo va nuestra empresa. Eh, Tenemos que tener datos para poder evaluar. Y desde el punto de vista reproductivo es sumamente importante llevar ciertas informaciones que luego nos sirvan para evaluar, que se llama la evaluación de la eficiencia reproductiva, que se hace a través de varios parámetros que se pueden calcular, etcétera, y que nos dicen cómo está la reproducción. Mira, los registros pueden ir desde lo más complejo o lo más costoso, si se quiere, que son los programas ganaderos a través de programas computarizados, etcétera, hasta lo más sencillo que es llevar tarjetas, incluso llevar carpetas donde se pueda tomar la información. Ahora bien, lo que sí es importante de esto es, eh,
hay gente que empieza a tomar datos y registros y toma información de muchísimas cosas, ¿verdad? Pero si tú vas a llevar información es porque la vas a utilizar, porque la vas a evaluar para de ahí poder tomar decisiones dependiendo de lo que esos parámetros o esa información nos dé, tomar decisiones de dónde se pueden hacer los ajustes, etcétera. Entonces, los registros yo diría que pueden ser muy sencillos, no tienen que ser nada complejo, no llevar una información que no vayas a utilizar, porque como siempre le digo cuando converso con los ganaderos, si vas a llevar información para no utilizarla, para no evaluarla, es preferible que no lleves nada porque eso es lo que te está quitando tiempo de estar llevando datos que al final no te van a servir para nada. Excelente, excelente. O sea, básicamente tenemos que llevar registros y analizarlos para tomar decisiones, no solamente acumular información, sino darle una utilidad valiosa para tomar decisiones prácticas para mejorar la rentabilidad del emprendimiento ganadero. ¿Correcto, doctor? Exactamente, exactamente. Ahora, dentro de este ámbito de la reproducción animal, específicamente la reproducción en vacunos, ¿cuáles son estos parámetros que podemos medir para conocer la eficiencia reproductiva del rebaño? ¿Cómo son estos parámetros? ¿Cómo se miden? ¿Cómo es ese asunto, doctor? Quiero que nos explique un poco sobre eso. Sí, si vamos a hablar de evaluación de la eficiencia reproductiva, yo diría que primero tenemos que definir qué es la eficiencia reproductiva, ¿verdad? Si nos vamos a un término más, digamos, científico, la eficiencia reproductiva sería eh, la, digamos, las funciones óptimas de la fisiología de la reproducción en la hembra o en el macho, porque también podemos evaluar la eficiencia reproductiva de los machos, ¿verdad? Ahora bien, si nos vamos a una terminología, digamos, más sencilla, que para que podamos entender mejor esto, ¿verdad? La eficiencia reproductiva no es más que lograr que nuestras vacas puedan parir en el menor tiempo posible después de un parto, ¿verdad? Y que se preñen en el menor tiempo posible. Es decir, la eficiencia reproductiva nosotros la podemos resumir como tener una cría y una lactancia todos los años. Ahora, existen muchos parámetros que podemos utilizar para evaluar la eficiencia reproductiva. Te vas a la bibliografía, puedes conseguir una infinidad de parámetros eh, que sirven para esto, que sirven para evaluar la eficiencia reproductiva, ¿verdad? Y dentro de esa evaluación de la eficiencia reproductiva, nosotros podemos dividir en varios aspectos, ¿verdad? Podemos evaluar la fertilidad, podemos evaluar la fecundidad del rebaño, podemos evaluar la ciclicidad de las vacas, ¿okay? Incluso si llevamos programas de inseminación artificial o monta controlada, ¿verdad? Y por supuesto, para eso necesitamos detectar celos, también podemos utilizar parámetros que nos evalúan nuestra eficiencia en la detección de celos. Y cada uno de estos, digamos, factores que están o que definen a la eficiencia reproductiva, tiene sus parámetros específicos para poder evaluar cada uno de esos componentes de la eficiencia reproductiva, que es así como se denomina. Excelente, excelente. Hay unos ciertos parámetros que son los más utilizados, por supuesto, como usted mencionó ahí, hay una gran variedad que se pueden utilizar, pero hay unos que son más famosos, como por ejemplo el intervalo entre partos, el intervalo parto-concepción, dosis por concepción, que son muy famosos para evaluar esta parte de la reproducción. Quiero que nos hables un poco de estos parámetros, por qué tenemos que medirlos, cómo los medimos y cuál es al final lo que buscamos de ellos. Eso más o menos, sí, así. Sí, bueno, como te dije, nosotros evaluamos la eficiencia reproductiva a través de estos componentes de la eficiencia reproductiva que ya te mencioné, que son fertilidad, fecundidad, ciclicidad de las vacas, ¿verdad? Incluso, como te dije, eficiencia en la detección de celos. Cada uno de estos componentes que te estoy mencionando tiene una serie de parámetros, ¿verdad?
que como tú dijiste, los llamaste famosos, ¿verdad? Pero digamos que son los más utilizados, los que más frecuentemente se utilizan y que con cada uno de ellos nosotros podemos fácilmente evaluar cada uno de estos componentes. ¿Okay? Entonces, si nos vamos por componentes, ¿verdad? Bueno, lo otro que quisiera decir también es que un solo parámetro no evalúa la eficiencia reproductiva. ¿Okay? Nosotros tenemos que evaluar todos los parámetros en conjunto para poder decidir, para poder ver cómo está nuestra eficiencia reproductiva. Si te doy un ejemplo, por ejemplo, tú mencionaste el intervalo entre partos. El intervalo entre partos, en nuestro medio, se puede hablar de 13 meses, entre 13 y 14 meses como un parámetro, digamos, aceptable, aunque a nivel nacional el promedio está sobre 15 meses el intervalo entre partos, ¿verdad? Pero si tú tomas ese parámetro como tal para evaluar la eficiencia reproductiva, te está diciendo, digamos, que parte de la realidad o de la historia de tu empresa, de tu reproducción. Porque el intervalo entre partos te dice con qué frecuencia están pariendo las vacas, es decir, cuánto se tardan las vacas entre un parto y otro, ¿verdad? Pero ese parámetro se evalúa en las vacas que paren. ¿Y qué pasa? Que se preñan y paren. ¿Y qué pasa con las vacas que no se preñan y no paren? No entran dentro de ese parámetro y entonces, por lo tanto, es un parámetro que hay que evaluar con mucha cautela y con mucha discreción, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me dicen, yo tengo un intervalo entre parto de 14 meses, a, a mí no me impresiona tanto si no me dicen cuántas vacas se le están preñando, cuántas vacas están pariendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, como te dije, los parámetros reproductivos hay que evaluarlos en conjunto. No se pueden evaluar individualmente porque individualmente te dan una información que si no asocias todos esos parámetros, pudiera ser una información que te impresiona o pudiera ser una información que más bien te deja de impresionar si no evalúas el complejo, si no evalúas el todo, ¿verdad? Entonces, bien, si nos vamos a cada uno de esos componentes de la eficiencia reproductiva, ¿okay? Yo te mencioné fertilidad y te mencioné fecundidad. Habría que definir lo que es fertilidad y lo que es fecundidad, ¿verdad? Porque fertilidad es la capacidad que tiene una hembra de preñarse con el menor número de servicios posible. Cuando yo digo servicios, puede ser monta natural o puede ser servicios de inseminación artificial. Y cuando hablamos de fecundidad, se refiere a qué tanto se tarda esa vaca después del parto para quedar preñada. Entonces una vaca puede ser fértil y fecunda, puede ser infértil e infecunda, o esas combinaciones, puede ser fértil e infecunda, o puede ser infértil e infecunda. ¿A qué se refiere esto? Si, por ejemplo, una vaca se preña después de los 100 días de haber parido, esa vaca va a tener un intervalo entre partos por encima de los 13, 14 meses. ¿Okay? Eso significa que eso es una vaca infecunda. Pero si ella se preñó con un solo servicio, es una vaca fértil porque solo necesitó un servicio para quedar preñada. Por el contrario, si una vaca se puede preñar antes de los 100 días, lo que le daría un intervalo entre partos alrededor de 13 meses o por debajo de los 13 meses, ¿verdad? Pero si ella necesita más de 3 servicios, necesitó más de 3 servicios para quedar preñada, esa es una vaca infecunda. Entonces, eh, a lo mejor este juego de palabras quizás no se entiendan bien, pero eso es lo que define estos dos componentes, la fertilidad y la fecundidad. Y cada uno de esos componentes, como te dije, tiene unos parámetros que van a evaluarlo, pues a decir cómo están las vacas en fertilidad, cómo están las vacas en fecundidad y
tal vez podemos evaluar otro componente que es la ciclicidad, si las vacas están ciclando temprano o lo que se llama el porcentaje de vacas en anestro, pero cómo está el anestro en nuestra finca. ¿Okay? Ahora podemos ir quizás repasando digamos, los parámetros más sencillos, más comunes que nos sirven para evaluar cada uno de esos componentes de la eficiencia reproductiva. Excelente, excelente. Esto es, básicamente, para medir eficiencia reproductiva tenemos que englobar un conjunto de medidas para tomar decisiones acertadas y no a medias. Eso es más o menos la explicación que estamos entendiendo, doctor. Es decir, que necesitamos llevar información globalizada de diferentes parámetros para poder tomar decisiones correctas y no decisiones a medias que me puedan llevar a resultados equivocados. ¿Correcto, doctor? Exactamente, eso es así. Ahora, hay un Entonces, bueno, componente. Sí, dígame, doctor, dígame. dime. No, dígalo, dígalo. Ok, bueno, estaba diciendo que entonces podemos ir repasando esos parámetros de cada uno de esos componentes de la eficiencia reproductiva. Yo voy a iniciar primero por la ciclicidad de las vacas, es decir, el estado de anestro eh, de las vacas, de los animales. Anestro significa que no salen en celo, son las vacas que paren y pasa el tiempo y no salen en celo y no salen en celo, ¿verdad? Para nosotros evaluar la ciclicidad de las vacas, tenemos dos parámetros principales que podemos utilizar. Uno es el intervalo parto-primer celo y el otro es el intervalo parto-primer servicio. Es decir, cuánto se tarda una vaca desde que parió hasta salir en celo por primera vez y cuánto se tarda desde que parió hasta tener su primer servicio. Con esos dos parámetros podemos evaluar entonces si nuestras vacas están ciclando rápidamente después del parto. ¿Verdad? En ese sentido, generalmente nuestras vacas, sobre todo nuestras vacas mestizas, los tauroínicos, ¿verdad? Tienen la capacidad de ciclar temprano, es decir, ya ellas alrededor de los 30 días postparto ya ellas puedan estar teniendo su primer celo. Evidentemente, su primer servicio va a depender de, eh, digamos, el periodo de espera voluntario que nosotros hayamos definido dentro de nuestra finca, es decir, a los cuantos días postparto nosotros vamos a comenzar a servir nuestros animales. Eso ya es una decisión. Por supuesto, estoy hablando de si tenemos inseminación artificial o montra controlada. Si tenemos las vacas con los toros, una vez que ya salen en celo, los toros evidentemente las van a servir, las van a montar. Entonces, con esos dos parámetros, el intervalo parto primer celo y el intervalo parto primer servicio, nosotros podemos determinar qué tan rápido esas vacas nos están saliendo en celo después del parto. Este es un componente muy importante y sobre todo en lo que referí de nuestras vacas mestizas, ¿verdad? Porque ellas también tienen una característica importante que generalmente, como dije, ellas pueden ciclar rápido después del parto, es decir, tener su primer celo alrededor de los 30 días después del parto, pero una característica también importante en esos animales es que luego de ese primer celo postparto, ellas pueden caer en un periodo de anestro, es decir, tienen su primer celo y de allí no salen más en celo. Entonces, una vaca eh, debería ciclar pronto para tener su primer servicio lo antes posible y poder preñarla lo antes posible. Eso sería, de esa manera podríamos evaluar lo que es la ciclicidad del rebaño. Excelente, doctor, excelente. Hay un componente, doctor, que estamos obviando que tenemos que obligatoriamente tratar en esta charla, porque estamos hablando mucho de las hembras, pero ¿qué pasa con los machos? ¿Cómo podemos medir la eficiencia reproductiva en estos machos? ¿Cómo podemos saber la calidad reproductiva que tienen los machos? Quiero que nos hable un poco de esto, doctor. Bueno, definitivamente la eficiencia como tal, la eficiencia reproductiva de un macho
desde el punto de vista de parámetros de la medición, es simplemente su fertilidad. Es decir, de las vacas que sirve un macho, cuántas preñas. Por supuesto, para poder determinar la fertilidad en un individuo, en un macho, ¿okay? Ya se ha estimado que debe haber servido por lo menos 100 hembras, es decir, tener por lo menos 100 servicios para ver de esos 100 servicios cuántos han sido efectivos. Eso es básicamente cómo podemos evaluar su fertilidad. Ahora, existen unas pruebas que se le hacen a los machos que se llama la evaluación del potencial reproductivo del macho, lo que anteriormente se conocían como pruebas andrológicas, que son una serie de evaluaciones que se hace al animal, evaluaciones físicas de todos los órganos y sistemas del animal, luego una evaluación de su tracto reproductivo, es decir, sus órganos internos, la próstata, vesículas seminales, etcétera, y luego de sus órganos reproductivos externos, pene, prepucio, el testículo, escroto, etcétera. Y luego se hace lo que se llama la evaluación espermática, donde se toma una muestra de semen de ese animal y se evalúa y de acuerdo a ciertas características que ya están establecidas, podemos ver la calidad espermática de ese animal. Esa prueba, además, puede incluirse en esa prueba de la evaluación del potencial reproductivo del macho, puede incluirse lo que se llama la capacidad de servicio, que es simplemente poner a los toros frente a hembras, preferiblemente en celo, pero a hembras que estén inmovilizadas y ver cuál es la respuesta de esos animales en el servicio, es decir, cuánto tardan, cómo es sus reacciones, etcétera, cuánto tardan en tener una monta completa, incluso con eyaculación. Todas esas pruebas eh, evalúan el macho, ¿ok? Y como el nombre de la prueba lo indica, eso lo que nos está diciendo es, de acuerdo a ciertas características, lo que nos está diciendo es si ese macho está potencialmente apto para la reproducción. Excelentísimo, mi profe, muy bueno. Ahora, hay una cuestión que es sumamente importante también en esta charla de reproducción, que obviamente la reproducción como una variable zootécnica medible está influenciada por diferentes factores. Con esto quiero decir que vamos a tener una mejor o una peor reproducción dependiendo de diferentes circunstancias que pasen en la agropecuaria, en el sistema de producción animal, en la finca, como lo queramos llamar. ¿Cuáles son estos factores o estos tipos de manejo o estas circunstancias, que así decirlo, que pueden afectar la eficiencia reproductiva de los animales? Quiero que nos hable un poco de eso, de estos manejos, de estas circunstancias climáticas, de todos estos factores que pueden influir. ¿Cómo no? Bueno, definitivamente el primer factor que afecta la eficiencia reproductiva de los animales, de las vacas, es la alimentación. Definitivamente ese es el primer factor, o el factor quizás más importante. Eh, Nuestro, por lo menos el ganadero en general dice, o nuestros abuelos decían, la reproducción entra por la boca, ¿no? Entonces, sí, ese sería el primer factor, o digamos, quizá el factor más importante que afecta la reproducción. Y cuando yo hablo de alimentación, estoy hablando, por supuesto, de consumo de energía, consumo de proteínas y un aspecto bien importante que está muy descuidado, que es la suplementación mineral. Ese es un aspecto que está muy descuidado en nuestras fincas en general, ¿okay? Y que es un factor importante que hay que considerar porque afecta grandemente la reproducción de las vacas. Por supuesto, digamos, todo aquello que pueda causar un estrés en los animales, ¿okay? Es decir, estrés, me refiero a situaciones de confort, de disconfort en los animales, todo eso va a producir un cambio fisiológico en el animal, que no viene al caso, ¿okay?
la secreción de ciertas hormonas que van a afectar directamente la fisiología reproductiva de la vaca. Entonces, por ejemplo, el estrés por calor, que evidentemente dependiendo de la época del año, el calor va a afectar más o menos a los animales, ¿ok? El estrés del manejo de los animales, eso de estar golpeando a los animales, gritando a los animales, etcétera, todo eso va a producir un estrés en el animal. La producción láctea es un factor estresante en los animales y además está muy asociada a la alimentación. Es decir, eh, si el animal no tiene lo suficiente, eh, eh, digamos, la suficiente alimentación, por supuesto su producción láctea va a estar afectada, pero el hecho de los niveles de producción láctea también van a afectar la fisiología reproductiva de la vaca. Otro factor es la presencia del becerro. La presencia del becerro que en el manejo tradicional de nuestras ganaderías, las vacas se ordeñan con el becerro en pie, el becerro presente, y eso produce un bloqueo a nivel central en la vaca que hace que la vaca deje de ciclar, mientras algunas se bloquean más, otras se bloquean menos. En general, los animales post-taurus tienen o son menos propensos a ese bloqueo por la presencia del becerro, y en general los animales más bosíndicos o mestizos bosíndicos son más propensos a ese bloqueo por la presencia del ternero. Es decir, que ese es otro aspecto, que es un aspecto de manejo que debemos considerar que nos va a afectar la eficiencia reproductiva. Por supuesto, todas las enfermedades asociadas a la reproducción, que hay una lista de ellas, ¿verdad? Donde conocemos leptospirosis, brucelosis, las virales, como la diarrea viral bovina, la rinotraqueitis infecciosa bovina, también la campylobacteriosis, la tricomoniasis, que son enfermedades, digamos, específicas de la reproducción, por supuesto van a afectar el comportamiento reproductivo de nuestros animales. Y por eso debemos tener un plan sanitario, un programa sanitario que tome en consideración estas enfermedades. Pero desde el punto de vista, hablando de este aspecto de las enfermedades que afectan a la reproducción, generalmente el ganadero y muchos colegas quizás no consideran el efecto de las parasitosis, tanto de las parasitosis internas como el efecto de los hemoparásitos, que también van a afectar directamente a la reproducción de las vacas. Es decir, que debe llevarse un buen programa sanitario, ¿verdad? Que pueda cubrir todos estos aspectos de enfermedades o todas estas causas de enfermedades que afecten a la reproducción de las vacas. Hay un factor que tampoco es muy considerado o quizás no se considera, que es el consumo de agua. El consumo de agua es sumamente importante. Y la verdad, muchas fincas no se presta atención al consumo de agua. Cuando yo hablo de consumo de agua, evidentemente es la cantidad de agua que toman los animales, ¿no? Una vaca, dependiendo de su condición fisiológica, de su peso, tamaño, etcétera, puede consumir hasta alrededor de 100 litros de agua por día y mucho más, dependiendo, como dije, de su condición fisiológica, producción láctea, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero en el consumo de agua yo no solo me refiero a la cantidad de agua que consume una vaca, sino a la calidad de esa agua. Y es allí donde generalmente se falla en nuestros sistemas de producción. Es decir, la vaca debe consumir agua fresca, no caliente, fresca, y agua limpia. A nadie
A mí no me gustaría tomar agua caliente y agua sucia. A las vacas se la toman porque no les queda otro remedio. Tienen que saciar sus necesidades de agua, de consumo de agua. Pero el agua debe ser fresca y debe ser limpia. Entonces, ese es un aspecto que también es sumamente importante de considerar, que va a afectar la eficiencia reproductiva. Hay otros factores de manejo que también afectan la reproducción, ¿ok? Por ejemplo, si llevamos inseminación artificial, el manejo de ese programa de inseminación, el personal que tenemos haciendo la inseminación, también es un factor sumamente importante, porque allí está la detección de celos, donde en realidad no somos eficientes detectando celos, ¿ok? También está la eficiencia del inseminador, ¿okay? Y el inseminador debe ser una persona responsable, observadora. Para mí un buen inseminador no es aquel que yo le doy una pistoleta de inseminación y en 3 segundos tiene el semen en el blanco del inseminador. Para mí un buen inseminador debe cumplir con muchas otras características, además de esa, ¿okay? Que sea responsable, que tenga, que lleve, que te mantenga los equipos limpios, que sea observador, que haya una buena detección de celos, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos factores que están asociados directamente con la inseminación artificial. Entonces, existen muchos factores, o sea, se me pueden estar, definitivamente se me deben estar pasando algunos, ¿verdad? Pero digamos que básicamente esos pueden ser quizás los más importantes que afectan la reproducción en nuestras condiciones. Excelente, doctor, excelente. Entonces, básicamente, tenemos que controlar todos estos factores y brindarles los mejores requerimientos, tanto nutricionales, agua y como cuestiones de manejo, para que estos animales puedan expresar todo su potencial reproductivo, para que estos animales logren la meta de tener un becerro al año y una lactancia todos los años. Correctamente, doctor. Eso es correcto. Fíjense, yo siempre digo que a un ganadero no lo hace rico la producción de leche per se. A un productor lo hace rico que sus vacas le paran todos los años y le den un becerro todos los años. Eso es lo que realmente, eh, digamos, hace eficiente la rentabilidad dentro de un negocio ganadero. Excelente, doctor. Nos quedan escasamente 2 minutos para terminar, pero quisiera que nos pudiera dar sus palabras finales para despedirnos aquí de nuestros seguidores, ya que esto ha sido una charla sumamente informativa. Adelante, doctor. Bueno, no me queda otra cosa que decirles que deben evaluar su reproducción y lo deben evaluar a través de los parámetros reproductivos. Evidentemente tienen que llevar registros de buena calidad. Cuando yo digo registros de buena calidad, me estoy refiriendo a que sean datos que sean tomados con veracidad, que no tengan errores a la hora de transcribirlos o de pasarlos a los registros, es decir, a las tarjetas, a la computadora, donde sea. Y hay que evaluar la eficiencia reproductiva, porque si no evaluamos la eficiencia reproductiva, realmente no sabemos en qué estado reproductivo están nuestras vacas, y estoy muy seguro de que desde el punto de vista económico estamos perdiendo mucho dinero, porque como dije al principio, ya se ha demostrado que el factor que más afecta dentro del negocio ganadero, la rentabilidad de ese negocio, es la reproducción de la vaca. Entonces, bien, yo espero que me hubiese gustado dar otra información, quizás, o ampliar un poco más las informaciones de las que hemos estado hablando. Quizás en algún otro momento podamos conversar y podemos quizás hablar de más detalles de algunas cosas que hemos conversado en este momento.